Bueno, hoy vamos a estar viendo el capítulo número 4 de la lección y estos son los atributos de Dios, o vamos a ver los atributos de Dios. Atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, necesitamos entender que Dios posee cualidades. Las cualidades que Dios posee pueden ser físicas, lo que llamamos naturales, o pueden ser espirituales. Por lo tanto, hoy vamos a concentrarnos en esto de las cualidades de Dios y los atributos de Dios. Por lo tanto, Dios posee atributos. Los atributos que Dios posee no son diferentes cosas. Por ejemplo, el H2O, y vamos a hablar mucho de esto hoy, que es el agua, son dos moléculas, una molécula de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Perdón, una de hidrógeno y dos de oxígeno. Lo que nos dice el agua, los atributos del agua son que el agua es húmeda. Eso es un atributo del agua, pero no significa que porque es húmeda se divide en múltiples partes. Esto es lo que vamos a hablar hoy acerca de los atributos de Dios. Entonces vamos a dividir los atributos de Dios en dos grandes categorías. Primero, los atributos naturales. Los naturales. Y después vamos a dividirlos en los atributos morales de Dios. ¿Sí? Los naturales y los morales. Ahora, en esta lección lo que vamos a trabajar, no vamos a trabajar mucho en los atributos espirituales de Dios, sino vamos a trabajar en estas dos categorías generales, los atributos naturales y los atributos morales de parte de Dios. Para comenzar, quisiera que entendamos que Dios, y cada vez que analizamos a Dios, cada vez que analizamos su presencia, su poder, lo que Él puede hacer, necesitamos dividirlo en tres categorías fundamentales. Y son las que vamos a hablar hoy mayormente. Primeramente es la categoría de Dios es omnisciente. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. Omnisciente. Dios es omnisciente. Entonces, esto lo que significa es que Dios lo sabe todo. Si vamos a nuestras Biblias, en el Salmos 139, capítulo 2 y capítulo 3, nos dice Salmos 139, capítulo 2 y capítulo 3. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, mire lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hechos 15, 18, en el Nuevo Testamento, mire lo que dice. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tenemos más referencias, tengo muchas referencias para ustedes hoy, así que presten atención. También en Job 11, 7 y 8. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Mateos 10, versículo 29 al versículo 30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Último versículo que vamos a leer de este. Allí en... Perdón, sí. Mateos 19. Mateos 10, versículo 29 y 30. Vamos a leer Proverbios, Juan 30, Juan 3, primera de Juan 3:20. Pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Un versículo más, Proverbios capítulo 5, versículo 21. Presta atención a lo que dice. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Entonces, el primer atributo de Dios que vamos a ver hoy es que Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios lo que significa es que Dios conoce todas las cosas. No solamente que conoce todas las cosas, sino que Dios conoce todas las cosas en un conocimiento perfecto. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo sé mucho, yo conozco de muchas cosas, yo sé de muchas cosas, pero no las conocen con un conocimiento perfecto. Lo que la Biblia nos quiere decir en este lugar es que Dios conoce todas las cosas perfectamente y con un conocimiento y con un discernimiento y con un entendimiento perfecto de todas las cosas. Esa es la categoría de nuestro Dios. Cuando Él dice que conoce algo, Él lo conoce perfecto, del derecho hacia el revés, de arriba para abajo. Él conoce absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando estudiamos la omnisciencia de nuestro Dios en esta lección de lo que estamos viendo acá, necesitamos estudiar que Dios sabe todo desde la antigüedad. Vamos a trazar una línea de tiempo. Aquí está la cruz. Dios sabe todo desde el infinito hasta el infinito. ¿Ok? Y este es uno de los atributos de Dios. Vamos a ver diferentes atributos de Dios, pero necesitamos entender que si no podemos encontrar durante alguna manifestación o algo todos los atributos de Él en uno, no es Dios. ¿Ok? El segundo atributo de Dios es que Dios es omnipotente. Él es omnipotente. Esto quiere decir que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas a la perfección. Por lo tanto, el primero es omnisciente, Dios conoce todas las cosas perfectamente. El segundo es que Dios es omnipotente, lo que quiere decir es que Dios puede hacer todas las cosas perfectamente. Por ejemplo, Génesis 18, capítulo 14. Mire lo que dice Génesis 18, 14. Comienza con una pregunta y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero la primera parte de este versículo es el que nos interesa. ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Hay algún poder que Dios no posea, que Dios no puede hacer? Ahora mire lo que dice Job, capítulo 42, versículo 2. Yo conozco todo, que todo lo puedes, y que no hay pensamientos que se esconda de ti. Esto es Jehová hablando. Yo conozco que Job hablando acerca de Jehová. Yo sé que todo lo sabes, yo sé que todo lo tienes bajo tu control, conoces todos los pensamientos y tienes el poder de hacer todas las cosas. Ahora mira lo que dice Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu trono y más guarda su vida. Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he otorgado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Leí estos dos versículos para que comprendas lo siguiente. El diablo no tiene autoridad para tocarte, ¿ok? Por ejemplo, el versículo Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, esta es la conversación que Jehová está teniendo con Satanás, cuando Jehová le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dice, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le está entregando la autoridad a Satanás para que él pueda tocarlo a Job. Y en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, volvemos a enterarnos esto. Dios nos ha entregado para que seamos zarandeados, ¿sí? El enemigo nos ha pedido para zarandearnos como trigo y le está rogando a Dios poder hacerlo. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no puede ser superada por ningún otro poder en la tierra. Nada, ni alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni siquiera ángeles caídos, ángeles instituidos en el cielo. Nada puede superar el poderío de nuestro Dios. Por lo tanto, cada vez que usted dice, el diablo me atacó,
Algo como, el diablo me atacó, me estuvo atacando toda esta semana. Posiblemente no sea el diablo sin que Dios no le haya dado la autorización para que sea atacado. Job fue un siervo fiel y no por eso fue cohibido o fue prohibido de ser atacado en manos de Satanás. Por eso, cuando cada vez que vemos que el enemigo tiene poder o autoridad para hacer algo, en realidad lo que tenemos que entender es que ese poder y esa autoridad fue dada por Dios. Dios es el creador del poder, por lo tanto, Él crea el poder, ¿sí? Porque Él posee el poder. No puede crear algo que Él no posea. Ahora la Biblia nos dice que Él es omnipotente, por lo tanto, todo poder. Él tiene todo poder, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo trata de atacarnos, ¿sí? Lo voy a hacer acá medio flaquito, ¿sí? Vamos el tridente. Y vamos a poner unos cuernitos ahí. Cuando el enemigo trata de atacarnos, él no puede pasar por encima de Dios y atacar a su creación, que somos nosotros, ¿sí? Él no puede atacar a su creación. Él necesita pedir autorización. Él requiere poder, por lo tanto necesita requerir autorización a Dios para poder atacarnos. Esto es imposible de que el enemigo venga directamente y trate de atacarnos. No existe. Dios le dio acceso al enemigo para que puedan atacarnos. La próxima vez que usted esté atacado por una situación, entienda que esto no es posible. Por lo tanto, Dios autorizó, hemos leído en la Biblia, autoriza a Satanás para poder atacarlo. Tercer concepto de Dios. Dios es omnipresente. Omnipresente. Y esto es tan simple de entender, todo el mundo lo conoce, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pareciera tan simple, pero esta es la clave de la doctrina. Por eso es muy complicado para los hombres entender. Aquí les va. Siguiendo el concepto que acabamos de leer, siguiendo el concepto que acabamos de ver de la omnipresencia, y déjame darte unos versículos mientras, Salmo 139, 7 y 8, vamos a hablar de la omnipresencia de nuestro Dios, lo que significa que Él está en todo lugar, al mismo tiempo, ocupándolo todo, ¿ok? Dice, Salmo 139, 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Próximo versículo, Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jehová está diciendo, yo no ocupo todas las cosas y estoy en todo lugar al mismo tiempo. ¿Puede alguien esconderse acaso de mí? Mire lo que Génesis 16, 13 dice. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Vamos al próximo, Hechos 7, 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre, como dice el profeta, Él habita en todo lugar. Segunda de Crónicas 2:6. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos de los cielos, 3 veces, no lo pueden contener? Y acá no está hablando de una trinidad, de un cielo para Jesús, un cielo para el Espíritu Santo y un cielo para el Padre. Acá está hablando de altura. Ni siquiera está hablando como si estuviéramos hablando de la atmósfera, de la estratosfera, del sistema solar, del universo. Va subiendo de poco en poco. Por eso dice los cielos, de los cielos, de los cielos. No habla de una trinidad, sino que trata de ejemplificar la altura y la inmensidad de nuestro Dios. ¿Ok? Pueden contener. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de Él. Y esto da explicación a lo que nosotros venimos a hacer a la casa de Dios, a la iglesia. Muchas veces venimos a la casa del Señor y decimos, esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Es correcto y está bien,
Pero Dios no solo habita en ese lugar. Dios habita en ese lugar y en todo demás lugar en la tierra. Por eso la Biblia dice, ¿cómo te podría hacer casa si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Ok? Un versículo más, Hechos, dos versículos más. Hechos 17, 24 al 28. Mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres o manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Paréntesis. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, porque Él es Dios. Por eso las personas dicen, no, yo no voy más a la iglesia. No. En realidad uno necesita de Dios. Dios está en todo lugar. ¿Sí? Cerremos paréntesis, sigamos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de su sangre he hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Esto es lo que quiere decir, que Él está cercano a nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Un versículo más, Mateos 28:20. Mire lo que dice. Yo les doy muchos versículos para que ustedes anoten y tengan en consideración que todo esto está en la Biblia. Mateos 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, estamos hablando de la omnipresencia de nuestro Dios. La omnipresencia de nuestro Dios quiere decir que Dios está en todas partes, en todo momento, al mismo tiempo. Entonces, el centro de todas las cosas, el centro de todas las partes es Él. Si Él está en el centro de todo y Él habita en todo y Él corresponde con todo, entonces necesitamos entender que Él puede estar haciendo lo que está ocurriendo en los evangelios cuando Jesús es bautizado. Presten atención. El entender estos tres conceptos de la omnipresencia, la omnisciencia y que Dios es omnipotente, el entender estos conceptos nos lleva a entender la unicidad de nuestro Dios. Y déjenme mostrarles por qué nos lleva a entender la unicidad de nuestro Dios. Mire, encontramos que, hoy tengo colores, así que lo voy a hacer con colores. Está el agua, ¿sí? Y Jesús está a punto de ser bautizado. ¿Sí? Uno de los versículos más difíciles para explicar en la Biblia. ¿Están listos? Jesús está a punto de ser bautizado. Está sentado dentro del agua. ¿Sí? Juan el Bautista está a punto de bautizarlo. De repente se abren los cielos. Se abren las nubes. Se abren los cielos. Y viene bajando una paloma. Y de repente de esa paloma escuchamos una voz, ¿sí? Voy a hacer un parlantito. Una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Todos los trinitarios y todos los que creen en la Trinidad de Dios piensan que este es un Dios trino. Por lo tanto, lo tenemos en una sola imagen, todo junto. Lo tenemos a Jesús en el agua, el Hijo. Tenemos a la paloma representada del Espíritu Santo y el Padre hablando desde el cielo, la Trinidad perfecta en un solo lugar. Todos a un mismo tiempo. La Trinidad perfecta. Incorrecto. Esto es no comprender los tres atributos de nuestro Dios, los cuales acabamos de ver, que Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede hacer, y omnipresente, puede estar en todo lugar, y ahí está la clave. ¿Cómo? Al mismo tiempo. Entonces, si Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo, Él puede estar en el cielo hablando, en el agua, bautizándose en la forma del Señor Jesucristo y viniendo en representación de la marca de la Salvador que era el Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Él es omnipresente, Él puede estar en todo tiempo al mismo lugar. Ahora, Él puede estar en el agua, obviamente, porque es Dios manifestado en carne, en el Señor Jesucristo.
hablando desde el cielo, pero ¿qué significado tiene la paloma en este lugar? ¿Del Espíritu Santo? Sí y no. El significado de la paloma viene de mucho más atrás. El significado de la paloma viene desde el Génesis. Génesis. ¿Están listos? Miren que vamos profundo ahora, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo manda a Noé que construya un arca, le dice, pon los animales de parejas en el arca. Todos los terrestres, ponlos en el arca. Aves, animales terrestres, todos adentro del arca. Y de repente, cuando está en el arca, allí construye una ventana. Y de esa ventana él tenía que mirar cada 40 días si el agua bajaba, el agua no bajaba, qué pasaba. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y de repente manda un cuervo y el cuervo va y el cuervo viene, no pasa nada. Va y se queda en la ventana. Y de repente manda una paloma, ¿recuerdan esa historia? El Señor manda una paloma, manda la paloma y va y vuelve, nada. Y después va la paloma buscando la salvación, que era la tierra seca, ¿sí? Y vuelve con un ramo de oliva en el pico. Y se lo entrega a Noé, y Noé adentro del arca recibe el olivo, la rama de olivo, y vuelve a mandar a la paloma para afuera. La paloma anunciando la salvación, ¿ok? Eso es lo que la paloma significa. Está anunciando la salvación, está anunciando la tierra seca, está anunciando de que el agua está descendiendo, que ahora pueden salir de la barca y que ahora van a poder, saliendo de la barca, volver a popular toda la tierra. Eso es lo que representa la paloma. Entonces, cuando la paloma vuelve, no volvemos a ver la paloma. ¿Hasta dónde? No volvemos a ver la paloma hasta que Jonás es enviado a Nínive a predicar el evangelio. Jonás, traducido, se traduce paloma. Jonás fue a anunciar la salvación a Nínive para que sea bautizada, para que sea salva de la condenación del pecado. La próxima vez que vemos la paloma es anunciando a nuestro Salvador. Esa es la señal que la paloma hace. Viene desde atrás y viene en una congruencia. Por eso siempre les digo, lo que ocurre en el Antiguo Testamento necesita ocurrir en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Va a parecer igual, quizá un poquito distorsionado, porque las sombras no son perfectas al objeto, sino que se distorsionan. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que Jesús... La paloma está anunciando que Jesús es el Salvador. Claro, ¿lo entienden ahora? Es bien claro. Cierra el círculo. Cierra este círculo de la salvación, las aguas, salir de la barca, salir del arca, comenzar a popular la tierra, comenzar a regenerarse otra vez. Y es bíblico, por eso el Señor Jesucristo dice, salid por todo el mundo a predicar el evangelio. La paloma lo que nos estaba diciendo es que cuando llegue nuestro Salvador, Él va a entregarles algo y con ese algo ustedes van a poder salir y van a tener que predicar este evangelio y necesita predicarse a toda criatura. Entonces, cuando los trinitarios están teniendo una confusión aquí de que si Dios está hablando en el cielo, que si el Espíritu Santo está bajando en forma de paloma, que si el Señor Jesucristo está en el agua, ¿cómo puede ser que esté este tripartito, esta trinidad está expresada allí? No es de esa manera. En realidad, lo que significa es que está uno de los atributos de nuestro Dios. Y los atributos de nuestro Dios es la omnipresencia. Por lo tanto, Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo y la omnipotencia, por lo tanto, Él puede hacer todo perfecto. Por lo tanto, Él puede estar en el agua, tiene la capacidad de hacer eso, de estar manifestado ahí, tiene la capacidad de controlar una paloma para que descienda y tiene la capacidad, el poder, la autoridad de poder colocarse allí para hablar desde el cielo. ¿Está bien? Entonces, esto es clave. Es clave para poder entender este versículo. No muchos lo entienden, no muchos saben cómo explicarlo. Esto es como lo explicamos. La paloma es la paloma que vuelve desde el arca de Noé, cierra el círculo, anunciando la salvación, anunciando, ahora hay salvación, ahora hay vida y no hay condenación. Lo que los puso a Noé en el arca con todos los animales fue la condenación a causa del pecado. La paloma estaba anunciando que ya se acabó la condenación y la paloma está anunciando que ya se acabó la condenación y comienza el proceso de la ¿qué? De la gracia.
¿Ok? Ahora, otro de los atributos de Dios. Dios tiene múltiples atributos. Vamos a ver algunos nomás hoy. Comenzamos diciendo en la clase que vamos a ver los atributos naturales y los atributos morales de Dios. Otro de los atributos de Dios es que Dios es santo. Él es santo. Punto número 4. Y déjame mostrarte. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Ahora sigamos Isaías 6:3. Y él uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Otra vez encontramos esta trilogía de palabras. El cielo, de los cielos, y acá encontramos santo, santo, santo. Si usted traduce esta palabra, y lo comenzamos a traducir del escrito original, un judío no tiene problema. Porque cuando lee el idioma original, se está traduciendo con una palabra específica. Por ejemplo, cuando usted quiere explicar, ¿tengo lugar? Sí, un poquito. Hagamos un paréntesis acá, ¿sí? Un paréntesis. En hebreo y en griego, cuando usted quiere decir algo específico, hay una palabra específica. Por ejemplo, en español tenemos, para simplificar amor, tenemos todas estas. A ver si me ayudan. Te aprecio mucho. Te quiero mucho. Te estimo mucho. Me importas mucho. Y la más alta de todas, te amo mucho. En inglés no tenemos muchas. En inglés puede decir I care, como me importas. Y después, I love you. Te amo. 2 palabras. En hebreo tiene una palabra específica. Por ejemplo, si yo quiero decir amor de hermano a hermano, hay una palabra. Si yo quiero decir amor de mí hacia mi perro, hay una palabra específica para eso. Si yo quiero decir amor de mi persona hacia mi esposa, hay una palabra específica. Entonces es bien específico. En esta porción de la Biblia, la palabra utilizada, santo, 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 es una palabra bien específica que lo que quiere decir es increíblemente santo. Eres tan santo que no había traducción para esta palabra cuando se tradujo. Entonces la única manera que se puede traducir esta palabra es por la repetición. Dice, este santo, santo, santo. Eso es lo que significa. ¿Vieron cuando ustedes están hablando y dicen, este es bueno? No, este es bueno, bueno. ¿Vieron esa doble adjetivo que usamos allí? Este es bueno, bueno. ¿O es lindo? No, eso es lindo, lindo, lindo. No significa que estoy mencionando 3 cosas. Significa que estoy queriendo hacer énfasis en la belleza, en la bondad, ¿sí? Y aquí es exactamente lo mismo. Cuando la Biblia dice santo, 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 lo que está haciendo referencia no es a una trinidad, ¿sí? No, está haciendo referencia a que Dios es absolutamente santo, ¿ok? Que no hay pecado en él. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. La santidad de Dios es uno de los atributos que nos da el recordatorio de que, más que un atributo, esto es la esencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo por esencia, su esencia es santa. Por ejemplo, cuando el mundo nos quiere hacer creer, del yin, el yang, ¿sí? Ahí. Dice, uy, me olvidé acá un circulito. Esto significa que en todo lo malo siempre hay algo bueno. Puntito blanco. Y que en todo lo bueno siempre hay algo malo. Este es un pensamiento diabólico. Esto no aplica a nuestro Dios. Pero el mundo, el enemigo, trata de que esto aplique a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tu Dios no es tan bueno porque mata gente, condena, permite enfermedades, permite esto y el otro. No, 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 no. Por eso la Biblia aclara, y esto es uno de los atributos de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. ¿Cuán santo? Santo, santo, santo.
No hay pecado en Él, no hay maldad en Él, no hay rencor en Él, no hay ninguna de las obras de la carne en Él. Por lo tanto, la santidad de Dios ha demandado que la sangre de millones de corderos sean vertidas y derramadas para poder tener redención al pueblo de vuelta con la presencia de nuestro Dios. Entonces, necesitamos entender que como nuestro Dios es tan santo y nosotros no somos tan santos, Él tuvo que crear un método, ¿sí?, para que nosotros pudiéramos ser santificados. Y el método fue a través de la sangre. Por eso millones de corderos fueron muertos. Él creó lo que nosotros llamamos atonement, ¿sí?, en inglés, o expiación. Expiación lo voy a explicar más adelante en otro capítulo. Expiación significa esto: el derramamiento de sangre para la reconciliación con nuestro Creador, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nosotros al no ser santos somos santificados por su poder, por su sangre. Cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario, lo que Él hizo es nos santificó, como Él tiene el poder de hacerlo. Él nos santificó hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Esta es una de las maneras, de las razones por las cuales nosotros no bautizamos a los niños. ¿Sí? No bautizamos a los niños porque, por ejemplo, la Iglesia Católica asegura que los niños nacen con el pecado original. Pero vamos a la línea de tiempo. Hagan memoria conmigo. Año cero. ¿Sí? Estamos en el 2021 y más adelante, mucho más. Acá estamos en el principio, menos 6.400. ¿Sí? Cuando el pecado original de Adán está acá está Adán, línea de tiempo, ¿ok? No les voy a pedir nada más, línea de tiempo. ¿Quién está más cerca de nosotros? ¿Adán o Jesús? Jesús. Por lo tanto, si el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario cubriendo los pecados de la humanidad, ¿seguimos cargando el pecado original o no? No, Él lo limpió, nos limpió, cortó. Por eso el Señor habla de las maldiciones generacionales. Las cortó acá en la cruz del Calvario derramando su sangre. ¿Sí? Por eso no bautizamos a los niños. Los niños no cargan pecado original. Por eso el Señor Jesucristo dice: dejad a los niños venir a mí. Necesitan ser como niños para entrar en el reino de los cielos. No va a decir: ustedes necesitan ser con pecado original, pecadito chiquito para poder entrar en el reino de los cielos. No, Él está diciendo: sean limpios como niños para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, somos lavados por el Señor Jesucristo por su sangre, y ahora, a través del lavamiento que Él vertió su sangre en la cruz del Calvario, a través de que tenemos la gracia, vivimos ahora en la gracia, ¿sí?, es que ahora tenemos acceso, ¿sí?, tenemos acceso a la patria celestial, al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como nosotros, siendo pecadores, no pudiéramos estar en la presencia de Él, porque no es el yin, el yang, nosotros necesitamos ser completamente santos. Por lo tanto, Él nos santificó para que seamos santos. ¿Sí? Nos hizo nuevos. No esto. Esto del enemigo. Esto significa, lo hace también el enemigo para que nosotros pensemos que el enemigo, él es ¿cómo es? Él es malo, es el diablo, es el Satanás, es Lucifer. Pero en el fondo es bueno y busca arrepentimiento y quiere volver a entrar al cielo. No. No es así completamente. Es una idea tan satánica, tan demoníaca. No existe. No existe bondad no existe bondad en Satanás, y no existe maldad o pecado en nuestro Dios. Ese es el atributo de Dios. Nuestro Dios es santo. ¿Alguna pregunta a este punto? ¿Estamos bien? ¿En línea? ¿Estamos bien? ¿Amén? Hagan preguntas. Si tienen preguntas, hagan preguntas, ¿sí? Porque ahí es cuando me exprimen a mí, ¿sí? El quinto atributo de nuestro Dios es que Dios es inmutable. Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Mi Dios no puede cambiar. Vamos a Malaquías. Malaquías 3, capítulo 6. Porque yo, Jehová,
no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él sigue amándonos a pesar de todo lo que nosotros hacemos. Él continúa amándonos. Es uno de sus atributos. Él no puede cambiar. Mire lo que dice el Nuevo Testamento, Santiago 1:17. Toda buena toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios no puede cambiar. Él sigue siendo el mismo a través de los tiempos, a través de la vida. Él sigue siendo el mismo. Por eso es importante entender que siempre estaremos seguros en Él, porque Él no tiene maldad y Él no va a cambiar de nada que Él dijo. Por eso todas las promesas de la Biblia que Él nos puso, estamos a aferrarnos a estas promesas, porque Él no cambia. Sí, hermano. Santo, sí. El hermano Sergio nos pregunta aquí, ¿cómo podemos llegar a ser santos si nosotros no somos santos, no somos perfectos, siempre estamos fallando? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Siempre tenemos que vivir constantemente arrepintiéndonos de lo que tenemos que hacer? Bueno, la manera de vivir santos... déjenme ver esto. ¿Ok? Y es un buen ejemplo, es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo yo, siendo pecador, siendo imperfecto, ser santificado para poder entrar al reino de los cielos? ¿Ok? Ok. Esto es un vaso. Y esto es agua. ¿Cómo ve el vaso, hermano Sergio? A la mitad. ¿Lo ve medio lleno o medio vacío? Está nivelado. Me salió parejito encima. ¿Cómo puedo hacer yo para ser santo cuando yo no soy santo? Si yo en mi vida cargo muchos pecados. Sí tengo el Espíritu Santo, en la parte de abajo sí tengo el Espíritu Santo, pero después tengo muchos pecados. Cuanto más me lleno de Dios, menos lugar le dejo al pecado. ¿Significa que voy a estar lleno de Dios desbordando? Eso es lo que la Biblia nos dice. Desborde de la presencia del Señor, que mi alma esté rebosando como un río fluyendo. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Entonces, no es que Dios está esperando que nosotros seamos perfectos. Lo que Él está esperando es que cada día estemos más lejos del pecado, más cerca de su presencia, llenándonos de su Espíritu Santo, al borde, hasta que desborde. ¿Cuánto? Más. Dios nunca nos va a dar suficiente, siempre va a haber más de parte de Dios. No somos santos ni perfectos, pero somos perfeccionados y santificados. Él sabe que nosotros no somos santos, pero podemos ser santificados. Eso es lo que ocurre cuando somos tocados por el Espíritu Santo. No convertimos santos de un día al otro. Este es el error que muchas personas cometen, ¿ok? Aquí va. Voy a borrar esto, ¿sí? Este es el error que muchas personas cometen. Y el error es pensar que porque usted está en la iglesia, por... ¿Cuántos años hace que está, hermano Sergio? Okay. ¿3 años? ¿4 años? 5 años. Perfecto. Perfecto. Me viene bárbaro el ejemplo. 5 años. ¿Sí? Y alguien podría decir, 5 años en la iglesia. Es un montón. 5 años en la iglesia, su vida tiene que estar cambiada, transformada, usted tiene que estar caminando perfecto. Qué bien. Porque yo recuerdo que cuando yo tuve un bebito y el bebé tenía 1 mes, no caminaba, no hablaba, no nada. 1 mes. Después tuvo 2 años.
Ya caminaba, hablaba, pedía, iba al baño solo. ¿Sí? Después tuvo 4 años, 5 años. Y ya acá ya leía, ya hablaba. Yo le puedo pedir a este nene de 5 años que me haga un complejo, un problema complejo de matemática. No estoy hablando 2 más 2. Estoy hablando matemática compleja. Logaritmo, Pitágoras. Estoy hablando de integrales, derivadas. Estoy hablando de trigonometría. Estoy hablando de problemas complejos de física, matemática. No, no se lo puedo pedir. Porque tiene 5 años. ¿Yo le puedo pedir a un nene de 1 mes que lea como el nene de 5 años? No. ¿Por qué? Porque tiene 1 mes. Entonces muchas veces nosotros le pedimos a los nuevos convertidos, ¿sí? ¿Hasta cuándo soy un nuevo convertido? Hasta que es convertido. ¿Ok? ¿Y cuánto toma el tiempo de conversión? El tiempo que Dios le tome cambiarlo a uno. O que uno le tome para aferrarse de la presencia del Señor. Por lo tanto, una persona con 5 años en la iglesia todavía no puede resolver problemas complejos de matemática espiritual. ¿Ok? No lo puede hacer. Que cuando tiene 18 años o 30 años en el Evangelio. Yo tengo 30 y pico de años en el Evangelio. Es que eso es lo que tiene. No es la cantidad de años, sino la cantidad de tiempo que tome. Por eso yo le digo, hay personas que pueden estar 2 años en la iglesia y han sido maduras, ya se conectan con la presencia de Dios, ya sus vidas son cambiadas, transformadas, ya entienden el mover de la presencia del Señor, porque Dios le tomó menos tiempo transformarlos. ¿Me entiende? Pero si hay alguien que tiene 5, 3, 2, 1 año en la iglesia y todavía sigue cometiendo errores, nosotros necesitamos entender que esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Una persona de 1 año, mi nene, mi bebé tiene 2 años al día de hoy, 2021, tiene 2 años y cada vez que se ensucia el pañal, yo soy el padre o la madre, mi mamá, mi esposa, lo tenemos que cambiar. Yo no agarro al bebé, lo levanto en el aire, vamos a llevarlo al hospital, lo devolvemos porque se ensució. Porque viene en el paquete, se va a ensuciar. Hasta que aprenda a ir al baño solo. Hasta que aprenda a limpiarse solo. Se va a ensuciar. Muchas veces nosotros agarramos un nuevo convertido, no, sigue cayendo, sigue pecando, sigue descarriándose, sigue cometiendo errores. Mejor que el Señor lo lleve para otra iglesia. ¿Quién está mal ahí? ¿El nuevo convertido o nosotros viejos? Nosotros viejos. Pues tenemos que tener la capacidad, la habilidad de poder tomar ese nuevo convertido, cambiarlo, cambiarle el pañal, ayudarlo a salir del desastre que ha hecho, limpiarlo con la sangre del cordero, darle una palmadita en la espalda y decirle, ok, vaya. Y no lo vuelve a hacer, ¿y cómo le voy a decir no lo? Yo sé que lo va a hacer hasta que entienda cómo yo le venga y le explique, mire, cada vez que usted quiere ir al baño, levante la mano, haga algo, venga y dígame que tiene, y yo lo llevo al baño. Y después usted va a aprender que va a ir solo al baño. Cada vez que usted quiera pecar, llámeme por teléfono. No peque. Llámeme por teléfono y nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar juntos en ese mismo momento. Y cuando usted aprenda que cada vez que quiere pecar, cada vez que quiere caer en pecado, cada vez que quiere caer en tentación, tiene que recurrir a la presencia del Señor, la próxima vez no me va a necesitar llamar a mí, sino que va a poder llamar directamente al cielo y va a poder salir de esa situación. ¿Se entiende? Entonces hay que tener paciencia. ¿Ok? Paciencia. Mi Dios no cambia. Él es santo. Él sabe que nosotros no somos santos, pero Él sabe que podemos ser santificados por su presencia, por su espíritu. Y cuanto menos lugar tengamos para el pecado, porque estamos llenos de su presencia, más santos vamos a ser, más listos y preparados vamos a estar cuando suene la trompeta en el día final. O el Señor decide llevarnos. ¿Está bien? Bueno. Entonces el Señor es inmutable. Inmutable. Y leímos que el Señor no puede cambiar, que Él es perfecto y que Él no hay duda ni variación. Ahora, la otra que vamos a estudiar, nos quedan 3 más y terminamos, es que Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. Ahora, mire esto. Éxodo 3:14.
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, Él es. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Un versículo más. Habacuc 1:12. Presten atención lo que dice. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Una pregunta y una respuesta. No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? La eternidad, y esto es interesante entenderlo, es para Dios. Y Dios Padre. ¿Qué significa esto? Vamos. ¿Es el Espíritu Santo eterno? ¿Sí? ¿Es Jesús eterno? ¿Sí? ¿Es la columna de fuego eterna que se manifestó en el desierto? ¿Es eterna? No, la columna de fuego. ¿Es el burro que hablaba? ¿Es eterno? Usted está hablando de lo que se manifestaba a través de esas cosas. Muy bien. Dios, como Dios, Él es eterno. Desde la eternidad, desde el infinito, hasta el infinito. Jesús no es eterno. Porque cuando Dios creó al hombre, Jesús no estaba en la foto. Jesús aparece después, por eso 1 Timoteo 3:16 dice, visto de los ángeles. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, primera vez que los ángeles lo vieron. Por lo tanto, cuando Dios estaba creando al hombre, Jesús no estaba acá, solo era Dios. El Espíritu Santo no estaba ahí porque es una manifestación de Dios y Jesús es una manifestación de Dios y necesitó manifestarse como en la forma de Jesús cuando tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario y necesita manifestarse en la forma de Espíritu Santo cuando tiene que manifestarse en nuestras vidas, en toda la humanidad. ¿Sí? Todos nosotros. Pero esto no es eterno. Ahora, Jesús es para la eternidad, por eso Él está sentado en el trono, por eso hay un solo trono. Pero Jesús no está desde el principio. Esta es la clave y la diferencia entre la doctrina del trinitarismo y nosotros. Los trinitarios piensan que Jesús estaba en el principio junto con Dios creando al hombre. Y esto es lo que venimos explicando en lecciones anteriores, que no es así. En el principio creó Dios. No dice en el principio crearon en plural, dice creó Dios, singular, Dios solo. Jesús se manifestó posteriormente y el Espíritu se manifestó posteriormente. Por lo tanto, el único que es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, el único que le dice yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, es Dios. Diferentes manifestaciones, pero el mismo Dios. ¿Ok? Por lo tanto, la omnipresencia de Dios y la eternidad de Dios se pueden entender al consolidar la relación directa que hay entre el espacio y el tiempo. Esto puede resolverse de una forma científica, realmente. Dios no podría ser omnipotente si Él no fuera el yo soy. ¿Por qué? Porque ¿quién creó a Dios? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios que creó el universo? Nadie creó a Dios. Él es omnipotente, Él todo lo puede en sí mismo. Por lo tanto, Dios es Dios en sí y no necesita de nadie más, ni que lo cree, ni que lo apoye, ni que lo eleve, ni que nada. Dios es Dios en sí mismo. ¿Ok? Entonces, llevando al universo con su presencia, Él ve el pasado como si fuera el presente. No hay tiempo para Dios.
Por eso cuando Dios comienza a crear las cosas en el principio, dice, día número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, perdón, estoy en el versículo 1 y tengo que estar en el versículo 3. Y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha, día número 1, y creó las luz. Y fue la mañana y el día y creó el hombre y creó las plantas, y creó esto y creó lo otro. Y fue el día y la mañana, y fue la noche y la mañana del primer día, y fue la noche y la mañana del segundo día, y fue la noche y la mañana del tercer día, y fue la noche y la mañana del cuarto día, y fue la noche y la mañana del quinto día, y fue la noche y la mañana del sexto día, y descansó. Ahora, si Dios no tiene tiempo porque es eterno, y para Dios un día son como 1000 años, esto no quiere decir que sean exactamente 1000 años, sino que un día es como 1000 años, aquí están las dos teorías. Entonces, existen dos teorías en la creación del Génesis. Una de estas teorías es la teoría de que cuando el Señor está creando, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y descansó el día 7, no es cronológicamente una semana, sino que acá pueden haber 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, o como 1000 años, ¿ok? Déjenme cambiar esa expresión para como 1000 años. Como 1000 años es una expresión como decir, qué grande es enorme. ¿Cuánto? 1000 años, como 1000 años. ¿Qué quiero decir? Puede ser que sea 1.000.000 de años, pero como no es una medida tan alta que dijeron 1000 años. Es como 1000 años, un día es como 1000 años para el Señor. Puede ser 100.000 años. Entonces, yo ya les expliqué al principio, a mí me gusta siempre agarrar la ciencia, la matemática, la física, la química y tratar de asociarla con lo que nosotros creemos, con la Biblia, para poder tener un entendimiento de lo que nosotros tenemos en la Biblia es real y no es un cuento de hadas, algo infinito. Por lo tanto, si el estudio de carbono, ¿sí?, que se le hace, los científicos hoy en día agarran un hueso, agarran una roca y le hacen un estudio de carbono, y en el estudio de carbono dicen que la roca es de 10 millones de años atrás, pero nosotros analizamos esto como si fuera un calendario normal, entonces nosotros comenzamos a entender que no existe eso y que ahora comenzamos a pelear los cristianos con la ciencia y ponemos la ciencia en nuestra contra. Hay personas que estudian por años la ciencia, nosotros tratamos porque sabemos 2 o 3 versículos, tratamos de contrarrestar eso y nos ponemos en una posición que es bastante, sería una posición bastante insensata, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que entender es que si hay un estudio que hace 1000 años esto, entonces, si nosotros hay un estudio que dice, y vamos al Museo de Ciencias y vemos un dinosaurio, pero sabemos que Adán no vivió con los dinosaurios, entonces algo está mal acá. ¿Ok? Si nosotros constantemente estamos en contra de la ciencia y no dejamos que la humanidad responda a sus propias preguntas a través del conocimiento de la verdad, entonces nunca vamos a poder explicarle a la gente lo que Dios realmente puede hacer. Entonces siempre necesitamos alinearnos con lo que el mundo y la ciencia está. No tengo mucho tiempo para explicar esto, lo voy a explicar más adelante, pero les voy a dar un flash, así una pizca de lo que es esto. ¿Ok? Y voy rápido, 5 segundos. ¿Ok? Por lo tanto, si el Señor creó al hombre, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entendiendo que Dios es perfecto y que crea todas las cosas perfectas, Él no va a ser alguien que va a decir, ok, aquí está el cielo, aquí está la tierra, mañana lo ordeno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto existe la teoría del espacio. Se llama la teoría del espacio. Quiere decir que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un espacio. ¿Qué espacio? El espacio donde cayó el enemigo a la tierra, Satanás a la tierra. Los científicos dicen que los dinosaurios se extinguieron por meteoritos que cayeron en la tierra. Pero Job nos dice, yo vi a Lucifer caer del cielo como un estruendo, como la estrella que caían del cielo, las 3/4 partes del cielo. Entonces hay una correlación aquí. Lo que Job entiende que son estrellas cayendo del cielo, en realidad eran ángeles cayendo del cielo, destruyendo la tierra. Y acá hubo una destrucción de Génesis 1:1 al Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía y destruida, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿dónde se extinguieron los dinosaurios? Versículo 1 y versículo 2, en la teoría del espacio. En inglés se llama
The Theory of the Gap, la teoría del espacio. Aquí se extinguieron los dos dinosaurios. Voy a explicar esto más adelante, ¿sí? Conéctese en las próximas clases, voy a explicar esto más adelante. Pero tiene sentido porque si esto es 1000 años y el hombre no vivió con los dinosaurios por ese tiempo, algo ocurrió en el centro y tenemos creación, tenemos los cielos, tenemos la tierra, pasan 1000 años, pasan 1000 años. Para el Señor esto es como nada porque Él es eterno, por lo tanto Él puede construir y hacer todas las cosas en un tiempito y para Él es como no pasó nada. Pasaron 5 minutos y para nosotros pasaron 10 millones de años. ¿Ok? Porque nuestro Dios es eterno. El sexto concepto de nuestro Dios, ¿estoy bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo concepto de nuestro Dios es que Dios es amor. ¿Cómo me gusta este versículo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué lindo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un versículo más. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por lo tanto, nuestro Dios es amor, completamente amor. Por eso, la esencia de Él, de ser amor, es que Él llevó a darnos esto que nos va a reunir con Él, que es lo que estuvimos hablando de atonement en inglés o expiación en español. Esta expiación, esta reconciliación. Y Él lo hizo porque Él es amor, porque Él nos ama. Y Él quería vernos reconstituidos con Él y reconectados con Él. Por lo tanto, Él es 100% amor. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios tan amoroso mate, haga estas cosas? No. No es que Dios permite estas cosas, sino no es que el hombre se aleja, no es que Dios se aleja del hombre, sino que el hombre se aleja de Dios. Dios sigue siendo amor. Pero si uno se aleja del amor, comienza a entrar el rencor, la envidia, la contienda, la ira, hechicería, las obras de la carne. Y cuando uno se acerca de la presencia del Señor, el fruto del Espíritu es amor. El primero de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre todas estas cosas es el amor. Y contra tales cosas no hay ley. Dios es amor. Y el último punto de hoy, lo voy a poner arriba, pero pónganlo abajo, punto número 8. Dios es justo y honrado. Honrado. Porque Él es amor para su creación, pero fuego consumidor para los que están en contra de Él. Por eso en el cielo tiene la guerra, tiene el ángel Miguel, tiene el ángel Gabriel, comunicadores, guerreros. Tenía la adoración manejada por Lucifer, pero Lucifer cayó del cielo y ahora es Satanás. Eso lo voy a explicar más adelante también. Entonces, Él es amor, pero el amor de Él no impide que Él sea fuego consumidor. Exactamente. Él es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. ¿Ok? Lo que Él no puede hacer es mentir, es engañar. ¿Sí? Él no tiene rencor. Él no es que mata a alguien por rencor o fuego consumidor por rencor, si no ya lo hubiese exterminado a Satanás hace años atrás. Él es amor y también es fuego consumidor. Pero la esencia de Él, su esencia, es que Él es amor. ¿Sí? Y el último concepto de aquí es que Dios es justo y es honrado. Miren lo que dice Salmos 116:5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 145:17. Y este es el salmista David hablando esto. Salmista David, aquel que había caído, había que entrado en pecado, él agarra y dice: nuestro Dios es justo, Él es clemente en misericordia. Mire lo que dice Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Son los atributos de honradez y justicia, son expresiones adicionales de la santidad de nuestro Dios.
Por el hecho de que Dios ha honrado, podemos ver su amor por la santidad. Y por el hecho de que Él es justo, podemos ver su odio hacia el pecado. Amor y fuego consumidor. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ok? Esa es la diferencia de nuestro Dios. ¿Ok? No se pierdan, la semana que viene vamos a estar hablando sobre el creador y el distribuidor de toda la vida. Y vamos a hablar de la teoría de la evolución, vamos a hablar de cómo Dios creó el universo, de todo esto que estábamos hablando aquí, acerca de la eternidad, del tiempo, todo esto de los 10 millones de años, todo eso, lo vamos a ver la semana que viene. Así que conéctense con nosotros la semana que viene, que el Señor les bendiga mucho y allí nos vemos la próxima semana en la clase número 5. Que Dios los bendiga.